muchísimas gracias. Encantada de hablar de fantasmas, que es un tema que hace unos años me costó la denuncia de mi departamento en la universidad por hablar de fantasmas. Yo dije que podían existir perfectamente. Sentó muy mal en la universidad, me denunciaron y se montó un lío que pa' qué, porque yo dije, bueno, pues yo puedo hablar de los fantasmas porque los tengo desde muchísimos siglos antes de Cristo, desde el cuarto milenio antes de Cristo, aparecen en las fuentes antiguas. Y metiéndole un poco de broma al asunto, os diré que los fantasmas no me dejaban hacer el PowerPoint. No os podéis imaginar, tengo agujetas. Yo cuando los fantasmas se ponen tontos en casa, digo, pues me da lo mismo porque lo voy a hablar en la conferencia, os pongáis tontos o no. Y me alegro muchísimo de hablar de fantasmas con gente que también ha visto fantasmas, es decir, no soy yo solamente la que los ha visto, porque luego os pondré las fotos de donde los vi por si queréis ir a verlos, que están visibles. Además, tengo a una fantasma grabada en internet, que no es la fantasma de verdad, obviamente, pero han hecho la composición y está en Roma. Total, que voy a meter caña porque me ha dicho Aldo que solamente tenemos una hora o 3/4 de hora. Bueno, pues meto caña. Aquí tenéis a vuestro fantasma y luego tenemos, que yo tengo que encontrar exactamente, la foto de mi adorada, maravillosa y querida Paloma Navarrete, que nos peleábamos a ver quién veía más fantasmas en su bola. Yo decía, pues yo veo estos, y dice, pues yo veo más que los tienes allí, espera, que yo veo. Con lo cual, que un abrazo a Paloma, si nos estás escuchando, donde estés, y si no, pues nada, te pasas por aquí y nos saludas. Definición de fantasma. Cuando les di la conferencia al grupo espírita, me dijeron, no se dice fantasma. Digo, pues yo siempre los he llamado fantasma. Que vamos a hablar de a qué se llama fantasma, cuál es la definición. También se les llama espíritu o sombra. Los fantasmas que conocemos, sobre todo del mundo antiguo, y luego una cosa muy bonita que os va a gustar, que la tenemos aquí en la parte de abajo, en la casa de los Betis, si conocéis Pompeya, y esta serpiente es el fantasma del abuelito. Es decir, directamente, los romanos creían que cuando se moría una persona, su médula espinal se convertía en el sepulcro en serpiente. Y esa es una prueba de que los romanos creían en el más allá y creían en la inmortalidad. Entonces aquí lo que tenéis es el fantasma del abuelito, que se aparece, y además es muy curioso porque es muy lógico. Normalmente los romanos enterraban fuera de las ciudades, en el campo, y además hacían libaciones de leche y miel. ¿Y quién acudían? Las serpientes. Entonces estabas tan contenta, le llevabas un ramo de flores al abuelito y te salía la serpiente, salías disparada y decías, mira, quédate mejor donde estás y no me salgas en forma de serpiente porque me asusto. A mí no me dan miedo las serpientes, los fantasmas, no me da miedo más que la informática. Y os cuento por qué, porque me han tomado el pelo. En fin, el término fantasma hace alusión a un espíritu, que es un ser imaginario, teóricamente sin cuerpo físico, porque si vemos algo, digo yo que algo de físico tendrán, pero yo con eso no discuto, y se supone que es la parte visible de una persona difunta. Aquí tenéis un difunto raro. Normalmente esto es el cadáver de una bruja enterrada con muy malas pulgas. ¿Veis esto que tiene aquí? Es una especie de horca para que no se levantase la bruja y resucitase. Este es un fantasma, vamos, esto es un cadáver real. Había muchos más, pero luego ya no he podido meterlos. Estos son los primeros fantasmas que conocemos. En realidad son espíritus. Yo le dije una vez a una señora maravillosamente que me lo discutía, y dice, vamos a ver, ¿tú no crees en fantasmas? Dice, yo no. Digo, ¿y crees en los ángeles? Yo sí. Digo, pues yo he visto más fantasmas que ángeles. Ángeles todavía no he visto ninguno. Con lo cual yo te respeto lo que tú dices y tú respetas los míos, ¿no? Pero ganó ella.
Total, fantasmas. La niña de la curva, los tenemos directamente por todos lados, en todas las culturas, y este es uno de los fantasmas que además los tenemos en esta placa, es una placa más o menos de 2 palmos de alta, no llega, se llama la placa del infierno. ¿Y por qué os puse este señor que yo me encanta? Es el demonio Pazuzu, es de la época sumeria, asiria, el siglo VII antes de Cristo, más o menos, y es el que sacan, me parece que en El Exorcista o en alguna película de estas, que yo, como no he visto El Exorcista, porque me da mucho miedo y el verla a los fantasmas, pues no he visto a Pazuzu, pero está casado con esta señora que va encima de una barca que tiene forma de animal, lo tenéis por aquí, y lleva 2 leones que van bebiendo leche de sus pechos. Y lo que tenéis en el medio, para que veáis lo que significa la placa, es que en el centro, que se ve, lo he marcado en rojo, tenéis una persona en una camilla y es un enfermo. Y lo que tiene a los lados son los sacerdotes en forma de pescado, que se llamaban los asipu, llevaban como una especie de disfraz, y lo que hacían era que creían que la enfermedad estaba causada por los demonios y los fantasmas, y lo que tenían era exorcismos en contra de estos demonios, y como la mancha de la mora con otra verde se quita, echaban al demonio, a la Lamastru, que era la mala, siempre la mala somos las señoras, y la echaban, y el que la echaba era su marido, que tenía muy malas pulgas, que era el demonio Pazuzu, que además tiene una cosa muy divertida, que es un rabo en forma de serpiente y un falo que le va por debajo de las piernas y le llega al ombligo. Digo, pues la verdad es que tenía una especie de manguera para hacer pis. Entonces, para que os riáis de los fantasmas. Vamos a ver, ¿existen los fantasmas o no existen los fantasmas? Yo digo que sí, porque los he visto y luego os voy a enseñar las fotos. Aldo también, Paloma Navarrete también, y muchos de los que están aquí también los han visto, pero se les ocurrió hacer experimentos. ¿Qué pasa? Que no les salieron. Está el experimento de Philip y Owen, en realidad sacaron una serie de vibraciones, pero esas vibraciones en realidad lo que eran como una especie de caja de resonancia que creaba una falsa sensación de que allí había una serie de sucesos paranormales, que se oían una serie de ruidos, y entonces confundieron lo que son estas vibraciones con esos teóricamente fantasmas. Un grupo, estos todos los ingleses, que son muy divertidos, parecen muy serios, pero son como la música de los caballitos, se inventaron un fantasma que es este, y dijeron que le iban a hacer una sesión de espiritismo para que se apareciese. Claro, ni se apareció el fantasma, ni se apareció nadie, se lo pasaron bien, pero han pasado a la historia precisamente porque trataron de probar que los fantasmas se les podía medir la energía, y que además un fantasma que hicieron aparecer, que era el dibujo del señor este que le he puesto aquí encima, con esta cara pues de reírse de todos los del experimento. Vais a ver que yo voy bastante deprisa porque tenemos 60 y tantas diapositivas. Aquí descubren que a unos les daba calor, a otros les daba frío, percibieron una presencia que luego de repente cuando volvió la cabeza no la vio, que es lo que nos pasa. O sea, tú ves pasar una cosa así y dices, ¿qué te he visto? Y el fantasma no se ha parado, ha desaparecido, la has dejado de ver, y dice, pues ala, búscame las llaves, que estoy hasta las narices que me las has escondido. O sea, soy yo por mi cocina buscando las llaves. Total, que hacen experimentos, no han conseguido medir los fantasmas por ahora que yo sepa. Tengo varios compañeros ya en universidades que hacen cursos de doctorado sobre parapsicología, y también en la Universidad de Granada hay un profesor que da clases de parapsicología, con lo cual parece ser que no solamente son infrasonidos, ondas acústicas y una serie de efectos que
causaron como Agabro, que por jugar con estas cosas de ultrasonidos y ondas acústicas, lo que empezó fue a sangrar por el oído sin haber tenido un accidente. Es decir, con estas cosas y con fantasmas hay que jugar. Hay una serie de vibraciones que las pudieron medir, que dijeron que eran fantasmas, dice, pues vale, pero ¿qué hacían los antiguos? Empezamos como por los griegos, dice, los griegos les llamaban eidolón, de donde viene la palabra ídolon. Y es que además se aparecen desde la Ilíada con muy malas pulgas, porque es que encima exigen el fantasma del bello Aquiles, lo que exige es el sacrificio de Polisena, que era una hija del rey de Troya, era hermana del príncipe París. Es decir, que ya en la Ilíada se aparecían, espera que voy hacia atrás, teníamos fantasmas. ¿Dónde hay muchísimos fantasmas? En el metro de Londres. En el metro de Londres se pasean como Pedro por su casa y dice, bueno, yo no he visto ninguno, la verdad que en Inglaterra no he visto ninguno. Puede haber ultrasonidos, yo no sé si son fantasmas o no, no he hecho tampoco ninguna medida en mi casa, cuando aparecen bien y si no, pues no. Están en toda la literatura, en Pedro Páramo, en la película Rebeca, que era un fantasma con muy malas pulgas, porque encima chillaba y emitía aullidos y tal y cual, y era una muerta. Y Edgar Allan Poe dicen que murió porque le atacó un fantasma. El caso es que ese fantasma al que pudieron sacar una foto, lo tenéis aquí, se presenta siempre el 19 de enero en la tumba de Edgar Allan Poe en Baltimore, y un día consiguieron sacarle un fantasma. Luego yo creo que no era un fantasma, era un cachondo que le gustaba Edgar Allan Poe y se presentó allí, pero le pescaron. Está en internet, tenéis fantasmas literarios, y me voy al mundo antiguo, que es lo mío. Yo conozco fantasmas desde el 4000 antes de Cristo, y este es uno que es el fantasma de Enkidu, que es un ser con cuernos, era un ser salvaje, que se habla de él en el poema de Gilgamesh, sumerio, y luego está también la versión acadia, pero Gilgamesh lo que buscaba era la vida eterna. El caso es que cuando se muere su íntimo amigo, está desesperado, pero el amigo revive. Y lo más curioso es que cuando pensábamos que nos iba a comentar y a contar qué es lo que había en el, ¿cómo se llame? El más allá, el Irkaya sumerio, falta la tablilla y nos hemos quedado qué es lo que había, sin saberlo, con lo cual dices, pues vale. Pero por culpa de este señor que llora tanto, para que le conozcáis, y si no os suena, os miráis en internet y está el poema entero, íbamos a ser inmortales, es decir, los dioses nos crearon inmortales, y él salió de su ciudad, estábamos hablando de Irak, se fue, vio lo oculto, desveló lo velado, informó antes del diluvio, y se fue a hablar con un inmortal que es un Napistin, que estaba en Napistin, que es este personaje escrito de esta manera, y le dice, te voy a revelar qué es la inmortalidad. A la mujer también era inmortal, pero no le ponen nombre, si nos dejan el nombre de un Napistin, que será el primer Noé conocido en época sumeria y también en Acadia. Dice, y además te voy a dar, ya que has venido, debía estar como por el Golfo Pérsico, ya que has venido a conocerme, te voy a dar una planta para que seas inmortal. ¿Qué pasa? Que tenía calor, se fue a bañar, se metió en un lago, dejó la planta en la orilla, llegó una serpiente y se la comió. Y por culpa
del calor del Gilgamés y de la serpiente que se le robó la planta de la inmortalidad, nosotros no somos inmortales, por ahora, luego ya veremos, cuando nos veamos aquí en forma de fantasma, con perdón de mis amigos los fantasmas. Total, que aquí tenéis la razón por la cual todo esto, manipulado por los judíos, en el Génesis lo tenemos convertido en la serpiente de Eva, que en realidad la serpiente de Eva simplemente significaba la primera mujer y era la diosa desnuda que yo he metido por aquí en algún sitio y que os volveré a enseñar. ¿Cuál era el problema de la aparición de los fantasmas? Eran chupasangres, eran fantasmas que actuaban sobre todo con las mujeres que estaban pariendo, porque por eso tenían que llevar siempre amuletos y se llamaban Etenmu y el más allá se llamaba Irkala, pero lo que hacían es que, como no sabían lo que eran las fiebres puerperales, había muchísima mortalidad de niños y de mujeres al dar a luz, pues le echaban la culpa a estos fantasmas que al mismo tiempo eran chupasangres, y por eso sale Lilí, que sería en la Biblia la primera Eva, la primera mujer de Adán, a la que llaman también la primera vampiro conocida. Aquí tenéis otra placa romana ya de una mujer dando a luz. Aquí tenéis a mi demonio Pazuzu, que es un encanto, me cae muy bien. Y luego hay un problema. Si fuésemos egipcios, no seríamos tan simples como los griegos, que nos dejaron simplemente un cuerpo y un alma y basquechuta. Fijaros todas las formas de supervivencia que tenían los egipcios. Claro, llegaron los egipcios y nos dejaron cuerpo y alma. En Aristóteles, que yo tengo una manía que no le puedo ni ver. Pero vamos a ver, ¿y para qué me quitas todas las formas de revivir que yo tenía? Porque los egipcios, ¿qué hacían? Se morían, los embalsamaban, le quitaban todo lo que llevaban dentro, y según cerraban la tumba, todo esto se ponía iba a decir en circulación. Quien estaba en circulación era esta, que es la sombra y es el fantasma. Esto no me lo he aprendido yo de memoria ni para las oposiciones. Quiero deciros que son el An, el Ka, el Va, la sombra, el alma va y el no sé qué, el espíritu. ¿Cuál es el problema? Que por eso me da a mí mucha rabia ahora mismo. Tienen 9 formas de supervivencia y una de ellas es precisamente el alma pájaro, que es la que se aparece y aparece sobre la sombra, que es la sombra del difunto. El problema de todo lo que están haciendo ahora los egipcios, desenvolviendo todas las tumbas, están evitando que todos los elementos de supervivencia mágica, entre comillas, que tienen dentro de su religión, cuando se van a volver a encarnar en las momias, resulta que ya no hay momia. Primero, porque las han utilizado para lavarse los dientes. Segundo, se puso de moda, que yo lo vi en Cluj-Napoca y casi me caigo, en una farmacia antiquísima, que vendían polvo de momia en el siglo XIX. Vosotros imaginaros, comiros, el que no se moría del polvo de la momia, se moría del susto que se llevaba, ¿no? Pues yo lo he visto, y además os puedo asegurar que estaba en Cluj-Napoca, en Rumanía, vendían polvo de momia en una farmacia muy antigua. ¿Y para qué se utilizaba esta supervivencia? Es decir, cuando te metían en la tumba, tenías que volverte inmortal, el que ha justificado, le llamaban los egipcios, porque el corazón tenía que pesar exactamente que la pluma de Maat que estáis chivando por ahí. Si resulta que te pesaba más o menos, pues no te justificabas y no podías resucitar. Y te pasaba una cosa, que se le comía al muerto
esta diosa mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, y entonces no podía pasar a la Aru, que son los campos donde estaba Osiris y con el que se iba a resucitar. Dejamos a estos locos y paso a lo que son las fuentes escritas romanas. Es decir, hablando de la carta de Plinio el Joven, que es el sobrino del que se murió en el Vesubio por despistado, pues escribe, fue a ver cómo era la erupción del Vesubio, claro, era el procurador de la Armada Romana que estaba al sur de Nápoles, y se fue a cotillear y se quemó el pobre. Y escribe Plinio en Epístolas 7:27 y le cuenta, preocupado, porque le han contado la historia de la casa encantada en Atenas. Y resulta que había un filósofo que se llamaba Atenodoro Cananita, que se va a vivir a Atenas, no tenía mucho dinero, se encuentra una casa y dice, hoy estábamos quedados porque era muy barata. Dice, claro, es que la verdad es que te la vamos a alquilar, tiene un problemilla, no es un problema muy grande, pero es que tiene un fantasma. Y dice el otro, pues me da lo mismo, yo la alquilo, me voy a ver el fantasma. Y entonces se cogió, lo tenéis aquí en el dibujo, el fantasma sale con cadenas y es el primer fantasma con cadenas que se conoce en la historia de la historia de los fantasmas y del mundo antiguo. Y Atenodoro se va a estudiar toda la noche y de repente empieza a oír no se mueve, no se inmuta, sigue escribiendo. El fantasma mosqueado hace con el otro pasando del fantasma, y ya el fantasma casi se echa a llorar porque era la primera vez que nadie le hacía caso. Él basaba su existencia fantasmal en asustar a la gente que saliera corriendo. Y dice, pues me está jorobando a mí este filósofo. Total, que se vuelve el filósofo. Dice, hombre, ¿y qué haces tú aquí? Y dice, pues nada, a ver si te asusto. Y dice, a mí no te tengo ningún miedo. Dice, pues ahora cuéntame tu vida. Y dice, pues mira, el problema es que estoy mal enterrado. Entonces estaba como la bruja que hemos encontrado al principio. Dice, y vengo a ver si hay alguien que no salga corriendo de todo los que se asustan cuando yo aparezco con el fantasma, con las cadenas por la noche, porque lo que vengo a pedirte es que por favor vayas a los dirigentes de Atenas y les digas que me entierren bien. Y estoy en el patio de la casa. Total, que el Atenodoro dijo, bueno, pues mira, déjame seguir trabajando, vete por ahí, vuélvete al sepulcro que yo mañana voy y que te desentierren. Total, que efectivamente, esto lo cuenta, repito, en correcto latín Plinio el Joven, y se lo cuenta a su amigo Licinio Sura. El fantasma, habla de 3 fantasmas en estas cartas, y el caso es que, lo tengo aquí, todos los fantasmas de los que habla Plinio el Joven a Licinio Sura. Uno que se aparece y le corta el pelo por la noche, imaginaros, o sea, yo no lo puedo entender, o sea, aparece, yo al día siguiente no había dormido en el mismo sitio, pero el tío llega, aguanta, le corta el pelo se lo había cortado, el muchacho, él dice que le había cortado los pelos de la coronilla. Digo, bueno, yo al día siguiente estoy como a 40 kilómetros donde estaba aquello, ¿no? El caso es que esta historia habla no solamente Plinio, sino habla también Tácito, la misma historia en los anales. Con lo cual, tenéis aquí toda la explicación, si queréis ver las fuentes en las que no me puedo parar, y llego a la Edad Moderna. Una de las leyendas que yo he leído siempre, que he oído en los pueblos antiguos, era a propósito de las novias que se casaban, que se morían antes de casarse,
y que obviamente vírgenes, que es lo que se llevaba antes, llegaban vestidas de novia, las metían en la tumba y entonces salían por la noche vestidas de fantasma y aparecían en forma de fantasma vestido de novia. Tenéis el ejemplo de una novia fantasma en el siglo XX, se llamaba María López Escaño, cayó fulminada durante su boda en la iglesia de Macharabiaya, en Málaga, el 5 de diciembre de hace un siglo más o menos, y aquí nació la trágica leyenda de la novia fantasma, que también existe en el mundo antiguo. Pero además os puedo decir que la lápida de esta novia está justo en la iglesia del pueblo donde se murió. Lo tenéis todo en internet porque esto no me lo he inventado yo. ¿De acuerdo? Fantasmas antiguos aparecen por todas las partes y además hay una cosa que os he contado aparte de... Pues aparece, por ejemplo, este es el fantasma de Bruto que se aparece a César y tal, y los romanos creían, aparte de que el abuelito se aparecía en forma de serpiente, hay una fiesta que se llamaba la Lemuria. Sabéis que los lémures son estos monitos chiquitillos con esos ojos tan grandes, pero ellos consideraban que eran almas errantes, es decir, que eran como los fantasmas pero disfrazados de monos, y que en la fiesta de las Lemurias el paterfamilias, el padre de familia, tenía que ir andando y echaba habas negras, las tiraba hacia atrás y decía, en correcto latín, almas de mis antepasados, de mis padres, marcharos de la casa y no nos asustéis. Decían, almas exite paternas, algunos se iban y otros no se iban. Aquí tenéis quién se convertía en fantasma, aparte de las almas de los abuelitos en la tumba en forma de serpiente. Se suponía que se convertían en fantasmas los espíritus de la gente que se suicidaba. Aquí tenéis a Dido suicidándose por el amor de Eneas en la Eneida, y en el momento en el que, por ejemplo, no me ha dado tiempo a ponerlo porque ya os digo que me peleé con el PowerPoint, pero si os leéis El asno de oro, que es el asno de oro de Apuleyo, o la Metamorfosis, que es un libro que yo les hacía leerse obligatorio a mis alumnos de historias de las religiones, las brujas por la noche salían a robar partes de los cadáveres, sobre todo de los jóvenes, y con esas partes les quitaban la nariz, les quitaban la oreja, o les quitaban pues una mano o un pie y tal, hacían ungüentos y los utilizaban para los conjuros, porque se creía que la gente que muere joven, la gente que muere antes de tiempo, es decir, nacemos con un tiempo fijado de X tiempos, y si mueres al meterte en la tumba, estás en la tumba todo ese tiempo que te falta para que la diosa del destino, que es Iris, te corte y las tres gracias corten el hilo del destino, y tú estás, no digo un taco porque hay mucha señora, pero estás rabiando que te rabiarás en la tumba. Y entonces las brujas pueden coger las tabelae de fisiono, que son una cosa pequeñita del tamaño de medio móvil, se mete en la tumba, lo escribes normalmente con la mano de las brujas, que somos las zurdas, y lo metes para que el espíritu resentido que está en la tumba te haga caso y vaya a fastidiar a esa persona que te ha encargado que le hagas el conjuro. ¿Me explico? O sea, el curso de brujería os lo doy ya para el año que viene. Entonces, sí, porque yo metidos ya a hablar de estas cosas me encanta. ¿Cuándo están los muertos sin sepultura? En batallas. En las batallas tienes un follón de muertos por todos los lados que dices, los coges todo y se los metes en un sitio y que se apañen los muertos en el otro mundo. El problema es que por eso
se hace lo que es el cenotafio. El cenotafio se hace cuando no tienes muerto, porque se ha muerto en viaje, se ha muerto en el mar. A los romanos no querían navegar ni a la de tres, porque eso de no tener cadáver lo llevaban muy mal. Y luego también los muertos en batalla, y sobre todo me contaba alguien hablando hoy de estas cosas, dice, pues ¿te imaginas cómo tiene que estar ahora Turquía y Siria de fantasmas? Digo, sí, porque claro, están todos sin enterrar y por lo tanto son fantasmas que están vagando porque no tienen tumba. ¿Por qué? Porque se creía en el mundo antiguo que el muerto estaba en la tumba. Y vais a ver cómo los manipulan. Aquí tenéis un poema de amor maravilloso para mañana, San Valentín, que es el poema de amor más bonito de la literatura española, que es el amor constante más allá de la muerte. Es un soneto de Quevedo y dice: podrá cerrar mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. No es un polvo del que pensáis ahora, sino polvo de verdad del muerto. Bueno, total, esto que estoy hablando de Catulo, de la época de Quevedo, resulta que, de la época de César Augusto y del nacimiento de Jesús, está tomado y copiado tal cual la idea de Propercio, que dice una cosa preciosa, y me vais a perdonar, los que quieran leer los latines lo tenéis aquí, y dice: existen los manes son los fantasmas, la muerte no lo acaba todo, y una pálida sombra se escapa de la pira extinguida. Pues he visto inclinarse sobre mi cama a mi Cintia, eco de la enterrada hace poco al lado de un camino, cuando mi sueño estaba pendiente de las exequias de mi amor, y se lamentaba en el frío dominio de mi lecho. Tenía el mismo peinado, está describiendo al fantasma de Cintia, tenía el mismo peinado con el que llevaba el que llevó a la tumba, los mismos ojos, el vestido estaba quemado por un lado, consumido, estaba el berilo, una sortija de berilo, que llevaba en el dedo, y las aguas del deteo, que son las aguas del olvido, habían marchitado, que aquí pone marchado, la piel de su rostro. Dejó escapar su voz y su vital aliento, pero en los pulgares le crujían sus débiles manos. Este es el poema que muchos años después, y después de Quevedo, muchísimos poetas, hay una cantidad de estudios sobre el fantasma de Catulo y Cintia impresionantes, porque da origen a todo lo que es esta literatura amorosa, basada sobre todo en una frase que os suena a todos, que es de la muerte no es el final, que es lo que se canta cuando se hace el homenaje a los caídos del ejército, ¿no? Por fin, de aquí te dice: sunt aliquid manes lectum non omnia finis. La muerte no es el final y existe el alma que es inmortal. Aquí tenéis, aquí yace la tierra del Tíber, la dorada Cintia, Gloria, etc., etc. Es decir, es un tema precioso de lo que es la literatura latina. Creo que voy bastante bien de hora. Cuando quieres ver a un muerto, tienes un problema, se te muere el abuelito, no has encontrado las joyas, se te muere la abuelita, no has encontrado las joyas de la abuelita, entonces pues hay que llamar al fantasma de la abuela porque teníamos cantidad y no sabemos dónde están las joyas, pues te vas a ver al muerto. Entonces han descubierto en Grecia, hay teorías, unos que sí y otros que no, y este es lo que se llama el Necromanteion de Éfira, que está en Éfira, que es una región de Roma, y que
teóricamente lo descubrió Sotiris Zakaris en 1700 y pico, 1970 y algo, otros dicen que no. Pero hay una cosa que es fundamental, que este es el río del Aqueronte, que es el río de los muertos. Este será, que luego lo hicieron un convento en la parte de arriba de ese necromanterion, y se llaman el Aquerón, que es el río de la aflicción, el Piriflegetón, que es el río de fuero, y si miráis en internet el mapa del Hades griego, tenéis los mapas, tenéis los muertos, tenéis los fantasmas, porque aquello es una juerga, está lleno de fantasmas por todos los lados. Entonces, dicen que sí, dicen que no, pero hay una cosa que es muy divertida, que en bueno, divertida para que no le dé risa, le dé risa, a mí me daba la risa, porque lo que hacen es tomar el pelo a los que van a ver al abuelito, con perdón de los fantasmas. Entonces lo que hacían era llevarlos por un laberinto sin comer durante varios días. Encima les dabas drogas, con lo cual veías al fantasma de tu vecino, al vecino del quinto, y a todo lo que veías, porque estabas totalmente colocado. Encima te inducían al miedo de que ibas a ver un fantasma y veías uno y decías, madre mía, un fantasma. Pero fijaros qué bien lo hacían, que se ha descubierto en las excavaciones, que lo estuve encontrando en internet y no lo encontré, había una especie de chimenea y había poleas, y subían a alguien disfrazado con una sábana, haciendo de muerto, y claro, veías al muerto, vamos, directamente salías disparando y decía, yo soy no sé quién y no sé qué más. Y como encima les hacían dormir, porque hay un rito que se llama, el de la incubatio, veías a Esculapio, veías una serpiente y encima te decían al oído dónde estaba el fantasma del abuelito, como le hicieron, por ejemplo, a la reina Dido de Cartago, que se le apareció el fantasma de su marido, le dijo dónde estaba el fantasma, el tesoro, le dijo que huyese y se salvó Dido de que la matasen en Cartago y se fue y fundó Roma, que es lo que cuenta en la Eneida, ¿no? Total, aquí tenéis que no solamente los fantasmas y los ríos del olvido y los ríos del olvido, que es el leteo, lo tenemos en Grecia, sino que también lo tenemos en Galicia. Y hay una anécdota muy buena, que además es buenísima, porque además siempre que vas a Galicia te la cuentan, es que está el río Limia, que dicen que es el río del olvido, porque es el río del fin del mundo. Es decir, los antiguos creían que el fin del mundo era plano, se terminaba en Galicia y luego te caías. Con lo cual, si pasabas el río, te caías a donde se diese. Decía, yo no voy. ¿Qué pasa? Que llega Bruto, llegaba 10 junio Bruto, llega a Galicia, que ya habían conquistado todo en las guerras cántabras los romanos, y llegan al río Limia. Y los limeños, como los limeros, los gallegos, les cuentan la leyenda del río Limia y que allí se terminaba el mundo, y dijo el ejército de los romanos, y te nariz que te vi que yo aquí no paso. Total, que les tuvieron que hacer atravesar el río a la fuerza, haciendo un exorcismo. Yo no sé lo que haría el pobre Bruto, pero el caso es que se metió él el primero, demostró que el mundo no se metaba en el río, que podía pasarlo, fue llamando a los soldados por narices, de uno en uno, decía, Pepe Pérez, parrea, que no pasó, pues no te pago y te mato. Y dice, bueno, pues pasaré, porque entre que me maten aquí, me maten en el otro lado. Y con eso consiguieron, eso está escrito por César en el comentario de la conquista de España, o Augusto, un loco de estos que ya se me ha olvidado. Total, los tenemos en tal, tenemos esto, que voy para atrás. Y ahora voy a contaros qué es lo que se hacía cuando uno iba a un santuario a ver al abuelito y lo veía. Entonces tenía que hacer una lápida. Esta está dedicada a Venus, otras veces está dedicada
al abuelito, pero ponían esta fórmula en latina que significa ex visu, lo he hecho porque la vi. Es decir, que había hecho una incubatio, había estado en un santuario especial, un necromanteion que les llamaban, y directamente habían visto el fantasma que querían haber ido a ver, se les apareció y entonces hacían esta inscripción, y tenemos varias en España, sobre todo tenemos bastante, había bastantes fantasmas en España, y esta es la lápida que es única en el mundo, Margarita, la que tienes que buscar en el Museo de Troya, que no me encontró Silvia. La única lápida en el mundo que está, saca una foto, en el Museo de Córdoba, dedicada a las puertas gemelas del sueño. Es decir, los muertos no salían por donde querían. Tenían el infierno muy bonito, con los ríos por allí, estaban todos en los campos elíseos, los que habían sido buenos, los que habían sido malos no los pasaban el Aqueronte, el barquero infernal, pero aquí tenemos la única, repito, la única inscripción que conozco, y me conozco todas menos 3, dedicada a las puertas gemelas del sueño, porque los tenían en estos sarcófagos que está en Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, está otro en el ¿cómo se llama?, en los museos capitolinos, debajo de la batalla de Cannas, está ahí un tapiz grandísimo, y debajo está este otro mosaico, perdón, otro ataúd de estos, como se llame, y esta es la puerta, una puerta es de marfil, por la que salen las almas por los fantasmas, y otra es de cuerno, por la que salen los que no son fantasmas. Es decir, por uno salen los fantasmas y por otro salen los vivos que salen a visitar a los muertos. Inscripción porque le vi. Esto es otra cosa que solamente existe en España. Os acabo de enseñar 2 cosas de mi pura investigación, pura y dura, aunque me hayan querido pegar, lo que están rabiando porque no lo ha visto más que yo, que soy una cotilla. La dedicación de una mujer que hace en Burgos una dedicación a su marido, al que hace figurar en la lápida, se llamaba Neoria Habita. No he tenido tiempo con este lío del PowerPoint de buscar la inscripción, está publicado en internet y ahora os lo diré. Se llama La Estela de la Confusión, porque hay como 20 lecturas diferentes de colegas especialistas en epigrafía, de los que me he reído, con perdón de mis colegas, porque no habían visto la inscripción, y yo hice un viaje a Santander, me fui, tengo la inscripción, la leí, la vi, y ¿qué es lo que hace? Representa al marido como le vio, y es un fantasma desnudo, y además con un gran falo. Con lo cual, los divertidos, mira cómo nos reímos las señoras, ahora se puede hablar de un falo, hace unos años era un pecado. Y entonces decían que los lusitanos eran los hombres que tenían el falo más largo de toda la península ibérica. Con lo cual, si hay algún lusitano por aquí, que levante la mano. Total, le llamaban, hay una cosa que también he aprendido yo de mis chicos, porque como no he tenido vergüenza, hice la clasificación funcional de los amuletos fálicos en España, la hice con un compañero mío, que es Javier del Hoyo, y un día me fui, tengo llaveros en forma de falo, que me encontré además en una gasolinera, y me compré 3, y dije, madre mía, qué vergüenza, pero me los compré. Y otro con Silvia, o sea, yo tengo falos en casa para aburrir, y el caso es que se me olvida guardarlos, y un día dije, Dios mío, se me ha olvidado, ¿qué habrán pensado los obreros que tenía en casa? Que esta es una casa, vamos, de lenocinio, como diría un clásico, ¿no? Pero además es que, como todo el mundo me regala falo, pues tengo falo para de todo, de aquí, así, de allá, no sé qué. Pero que sepáis, y esto me voy a meter con los chicos, porque ya está bien de cachondeo, fascinum es el nombre del falo en latín,
y los chicos son fascinantes. Y un jamón. Y las mujeres un coñazo. ¿Me explico? O sea, fijaros de dónde viene lo del feminismo, o el feminismo sí y el feminismo no, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención porque la mujer dijo, a mí me representas en esta lápida, a mi marido como le vi, y como le vio desnudo, que no llevaba camisón, pues el marido está allí, está en el Museo de Santander cuando lo queréis ver, ¿eh? Y la inscripción la hace Neoria Vita, que es la que hace, además dice, es visu porque lo vi. Luego tenéis mi foto en la biblioteca de Asurbanipal de Asiria, que estaba así de destrozada, que estuvimos en 2002, y siempre me acuerdo de aquel momento. Estos son ladrillos normales de adobe, pero como no tenían piedra en Asiria a lo largo del Tigris, lo que ponían son estas grandes placas de alabastro gris, que son una preciosidad, y es donde están escritas todas las inscripciones asirias, los grabados asirios y tal. ¿Y qué es lo que pasó? Que como sigo siendo una cotilla, me encuentro esta tablilla. Esta tablilla, leída está en el Museo Británico, yo he estado en el Museo Británico 1000 veces y no la he visto. Con lo cual, cuando vaya, no sé dónde la tendrán, tengo que sacar, está publicada, está en Internet, en el corpus de inscripciones sumerias, para que veáis cómo se manipula la creencia de un fantasma. Resulta que lo tenéis directamente, mi artículo en Internet, lo podéis, se llama La voz de la historia, el imperio neoasirio, sus problemas y algunas pruebas arqueológicas, y resulta que tenemos el rey asirio, que era Asarjadón, y tenía una mujer que se llama Asarramat, y se muere. Pero esa Asarramat la había metido de favorita la madre del rey Asarjadón, que se llamaba Nakia, para que poderle dominar por medio de la bailarina de los 7 velos, que era la Asarramat, ¿no? Y va y se muere. Total, que la manipulación era de la madre de Asarjadón, que era Nakia, que ahora os enseñaré una escultura que hay en el Louvre, y tiene que hacer por encima. No sé si habéis visto a alguien la serie El Sultán, que yo estoy fascinada, ya me la he visto 2 veces, está en YouTube, os recomiendo que la veáis porque me lo he pasado pipa. Entre fantasma y fantasma, yo con las danzarinas del harén. Y resulta que tiene que nombrar al nieto heredero del padre, pero había una primera mujer que tenía hijos mayores, que teóricamente la madre suya también le bailaba la danza de los 7 velos al padre para que hiciese heredero al hijo. Se muere la Asarramat y dice la abuela, ¿y ahora qué hago yo? Como tenían sacerdotes adivinadores que eran digamos de lo que es de amiguetes, que pues nos inventamos un fantasma. Y aquí está publicado en correcto asirio cuneiforme, Museo Arqueológico, publicado por Párpola, especialista finlandés, la tablilla que dice Asur y Samás, que son los dioses supremos. Asur es el dios supremo de Asiria, y Samás, que es el dios del sol, me ordenaron que fuera Turru, príncipe heredero de Asiria. Su fantasma, escrito en correcto asirio, me bendice de la misma forma que yo le he reverenciado. Y dice, puedan sus descendientes gobernar Asiria. Museo Británico Oficial. Y aquí tenéis, el príncipe de la corona me explicó esto como sigue. El artículo se llama La voz de la historia, el imperio neoasirio, sus problemas, algunas pruebas arqueológicas, y lo tenéis todo. Y esta es la abuelita Marimandona, Nakia, que tenía que ser, luego cuando dice las mujeres de los harenes, esta tenía su propio ejército, sus propiedades, unas joyas impresionantes que además están en Internet
porque han aparecido. Si miráis, no lo he puesto porque tampoco me ha dado tiempo, el Assyrian Queen Treasures o algo por el estilo, está publicado un libro vale más de $1000 y todas las fotos están en internet gratis. Está publicado por un arqueólogo que descubrió las tumbas de las reinas asirias en Assur, sí, parece que fue en Assur, y no, en uno de los yacimientos de abajo, que los destruyeron hace poco los talibanes. Y está el libro gratis en internet y hay joyas para aburrir, te quedas con los ojos a cuadros. Y además todas con el ojo mágico, que sabéis, por si alguien no lo conoce, que es esto que llevamos, que está de moda, y que esto lo llevan los asirios y lo llevaban los egipcios desde hace miles de años. Total, tenéis la manipulación por medio de un fantasma que es una cosa impensable, que solo lo hemos encontrado aquí, y luego ya los ingleses, que son muy suyos, que tienen la Torre de Londres llena de fantasmas. Yo cuando estuve me dijeron, bueno, pues si ve usted el de Ana Bolena, pues hay 13 fantasmas. Están el Enrique VI, el fantasma de Lady Jane, el Guildford Dudley, St. Margaret Pole, los niños estos pobrecitos que se los cargaron porque uno de ellos iba a ser rey, el de Arbela Estualdo, el de Guido Fawkes, el de la Dama de Gris, que yo no la he visto, yo no he visto a ninguno, y luego el Sir Ward. 13 fantasmas en la Torre de Londres. Y además cuando pasas por el cepo donde le cortaron la cabeza, el tronco donde le cortaron la cabeza a Ana Bolena, te lo dicen, tenga usted cuidado que a lo mejor está el fantasma. Y dice, vale, ahora mismo. Y además tienen un oso, y por la Torre de Londres se pasea también el fantasma de un oso, para que os enteréis. Que bueno, me voy a Roma y voy casi terminando. Me voy a Roma, estaba yo estudiando ya los fantasmas de la reina siria, y me voy a ver el fantasma de Nerón, que está en la iglesia de Santa María del Popolo, Néstor lo sabe, con los guirlandayos aquellos que están maravillosas en la esquina de aquí, y está el fantasma, aquí tenéis la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro de Caravaggio, digo yo de guirlandayo, de Caravaggio. Total, que me pasé un día entero hasta que conseguí ver la iglesia abierta, porque la abren a ratitos. Total. Y vi la leyenda del fantasma de Nerón, que está aquí, para cuando vayáis a Roma, está aquí dentro, en el intradós del arco del altar mayor, está en estas placas de arcilla de color oro, porque se creía que a Nerón lo mataron ahí, un poquito pasada, donde empieza la vía que empieza la Nomentana, me parece que empieza aquí, y se creyeron que como era tan malo, se aparecía el fantasma, y entonces el fantasma se estuvo apareciendo en un árbol hasta que llegó el año 1099, el Papa Pascual II ordenó cortar el árbol y nos quedamos sin el fantasma de Nerón, pero han puesto las placas de arcilla en recuerdo del fantasma y tenéis toda la leyenda en estas placas del fantasma de Nerón. Y yo, que me había ido a examinar a Roma, el tribunal de la UNED, y me llego al día siguiente, me voy a ver el Museo de las Almas del Purgatorio, que está en la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio, en Largo Tíber, número 40, y me encuentro con un museo de fantasmas. Yo no me atreví a pasar, digo, el cura me pega, el cura me dijo, sí, pase usted y haga lo que quiera. Saqué las fotos, podéis ir perfectamente, además ni te cobran, yo di una limosna para las almas del purgatorio, es la única iglesia gótica, me parece, de Roma, y me voy como Caperucita por el bosque con los fantasmas que yo llevaba para mi colección. Al día siguiente me voy a las 8:30 de la mañana a examinar al Instituto Cervantes de Roma. Buenos días. Aquí no hay nadie. Y bueno, pues subo la escalera, baja un señor que le he cogido de internet, no sabéis más o menos cómo era, para que veáis cómo era. Buenos días, ¿no hay nadie todavía arriba? No, digo, bueno, pues me doy una vuelta y bajo, pero yo a las 8:30 tengo que abrir el ordenador porque tengo que empezar a examinar.
Total, que bajo la escalera y me encuentro al bedel. Hola, buenos días, soy la doctora Vázquez, pero tengo que examinar. Y me ha dicho un señor que no había nadie. Y me mira el bedel y dice, si no hay nadie. Digo, vamos a ver. Yo he visto a un señor con un traje gris, no llevaba sombrero, con un traje gris, me ha dicho buenos días, no hay nadie todavía, y cuando he bajado estaba usted y dice, ese es el fantasma. Dice, pero tenemos dos. Digo, pues mira qué bien, yo he visto nada más que uno. Pero yo mañana no vuelvo a que a las 8:30 a ver al otro fantasma. Al día siguiente me tocaba dice, sí, además que tenemos uno que es una bailarina, pero solamente se le ven los pies, vestida de ballet, o sea, las zapatillas de ballet de una bailarina. Y además he hecho un vídeo, no del fantasma, sino de una alumna de la UNED que es bailarina, y me ha dejado utilizar sus pies para hacer el vídeo, y lo tenéis en YouTube. Entonces, si miráis en YouTube, Villa Albani, o miráis Instituto Cervantes Fantasmi a Roma, tenéis el vídeo, que da un yuyo, le han puesto una una música espeluznante que cualquiera la ponía aquí, pero tenéis el vídeo del fantasma del Instituto Cervantes de Roma, que es el centro de la UNED, en internet, para que veáis que somos una universidad que tenemos hasta fantasmas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, la gente que dice ver fantasmas o formas raras y estas cosas, en realidad lo que ve son pareidolias, que son, por ejemplo, cuando hacemos el test de Rocha, si lo habéis hecho a alguien. Y luego hay una leyenda muy bonita, que es el monte Sípilo, que tiene forma de mujer que llora, sale un río de esta roca, que es precisamente el río Sípilo, y hay una ciudad que se llama Manisa en época medieval, se llama Magnesia de Turquía, Magnesia del Sípilo se llamaba en la antigüedad, y tiene esta roca da lugar a la leyenda de Níobe, que tuvo 14 hijos, 7 chicos y 7 chicas, se rió de la diosa del Leto, que era la madre de Diana y Apolo, porque solamente había tenido 2 hijos y ella había tenido 14, y entonces lo que hizo Apolo fue matarle a todos los hijos menos 2. Esta leyenda la podéis ver perfectamente, que está también en internet, es Níobe, que llora la muerte de sus hijos. Y luego os cuento, creo que ya para terminar con esto, el fantasma que yo he visto en mi calle. Porque además yo vi al fantasma, ahora os lo cuento, llegué a casa, llamé a Paloma y le dije, Paloma, ya he visto un fantasma. Dije, ¿sabes? Que yo decía que lo ibas a ver. Dije, sí, pero era un niño. Entonces yo vivo en el 13 de mi calle, y yo venía con 2 bolsas, y delante de mí iba un abuelito alto empujando una sillita y 2 niños, uno a la izquierda con pantaloncito azul, que esto los he pintado mi hija porque yo no sabía pintarlos, y otro con pantaloncito rojo. Imaginaros, señora mayor con 2 bolsas gruñendo a las 7 de la tarde diciendo, o me empuja este o me empuja este niño, me voy contra los jardines o me voy contra los coches. Y de repente el del pantaloncito azul baja por una cuestecita que da al parque. Miro al abuelo para decirle, espérese que dejo las bolsas y que se le escapa el niño. Todavía estoy buscando al niño. Claro, llego a casa, ¿a quién llamé? A Paloma. Paloma, acabo de ver un fantasma. Dice, ¿lo ves? Dije, pues nada, no te puedo contar. Cada vez que paso por allí le rezo una salve al niño. Digo, ya no me has dejado volver a verte. O sea que ya he visto 2 fantasmas. ¿Me explico? A ver si vosotros veis alguno también y la próxima vez nos lo contáis. Aquí tenéis a Nakia con el espejo, con su con su hijo al que estaba manipulando, y que es la reina más importante de Asiria, que se inventó el fantasma para conseguir que su nieto, el rey Asurbanipal, que por eso tengo la foto en la biblioteca de Nínive, gracias al descubrimiento de esa biblioteca de Nínive,
excavada y guardadas las tablillas en parte en el Museo Británico, tenemos muchísima información de estas culturas antiguas, sobre todo al Surbanipal, que era un intelectual impresionante. Aquí tenéis mi diccionario de magia, está gratis en internet, si os lo queréis bajar, se llama Arcana Mágica. El de Tutankamón creo que también está gratis en internet, y el de los sueños todavía no han podido hacerlo, con lo cual, pues nada, que sepáis que yo me lo paso muy bien con los fantasmas, y luego que me han querido pegar también por el descubrimiento de estas escrituras del siglo IV, con lo cual me voy defendiendo entre del siglo IV, no, del cuarto milenio antes de Cristo, que son los precedentes y los predecesores de las letras que utilizamos todavía. Aquí tenéis una N, una W, dos que parecen T's, una U, una F, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que veáis que en España, pues eso, investigar es sufrir, se nos ríen, nos pegan, se nos aparecen fantasmas y encima nos denuncian, pero yo por lo menos luego os lo cuento y me lo paso fenomenal. ¿De acuerdo? Y he terminado. Yo ya os he contado que he visto fantasmas. ¿Alguien ha visto fantasmas aparte de Aldo? Claro. Pues es curiosísimo. Ya os digo que yo, el señor de Roma, pues como os estoy viendo ahora mismo. Buenos días, él bajaba y yo subía, dije, pues vale. Me parece muy bien, si es que, vamos a ver, yo lo que hago es que me enfado con ellos, digo, no me escondéis las cosas, que está aquí Lona, que me paso todo el día buscando cosas, y me lo esconden, porque es que juegan, que son, de verdad que son juguetones, y los duendes, digo, bueno, pues nada, ya me han escondido el PowerPoint, cuéntame, cielo, son muertos insatisfechos, es decir, daros cuenta que el problema de no tener tumba es que no tienes un sitio donde reposar, porque lo que creían en el mundo antiguo es que el muerto se quedaba en la tumba. El cuerpo, el alma y todo lo que fuese estaba allí. Y entonces, ese rencor, si tú tenías un soldado de 20 años y tenía que vivir hasta los 50, tenían 30 años para aprovechar la rabia que tenía el muerto por estar mal enterrado y sin enterrar, porque no está fijado el secreto de que no apareciese un fantasma cuando estaban mal muertos o muertos antes de tiempo, es los ritos para conducir el alma al más allá. Pero si no te habían hecho los ritos precisos de los lloros, los cánticos, los enterramientos, las bendiciones y tal, estabas mal enterrado. Por ejemplo, los ahorcados eran genial. ¿Por qué? Porque como estaban rabiando, porque los habían ahorcado antes de tiempo, en el momento en que los estaba velando la gente, la familia por la noche, iban las brujas, que por eso os digo que leáis las Metamorfosis de Apuleyo, porque están las brujas robando cadáveres por la noche, y están ellos, Apuleyo está velando un cadáver para que no vayan las brujas a robar trozos del muerto, porque por la ley de la simpatía universal, si tú tienes una cosa que ha tocado una persona, tiene su ADN, que es curiosísimo, ya la conocía hasta Sócrates, y lo que ha tocado una persona tiene parte de su alma. Y entonces puedes llamar al alma o puedes hacer un conjuro, ¿no? O puedes dirigirlo contra alguien, es decir, te coges al muerto, le levantas de la tumba y haces un rito y le mandas a lo que es el vudú y todas estas cosas, ¿no? Hay que ver las cosas que hacían con los pobres muertos. ¿Me explico? Pero tenemos una literatura grandísima, que ya os digo, yo me lo encontré, yo estudié muy seria la religión, y de repente me encontré con cantidad de cosas de magia y ya me metí en estas cosas, y los conjuros son buenísimos, son para encontrar al marido, para encontrar un tesoro, para dejar tuerta a la que te ha robado el novio, a la que te ha robado el marido, para que se... Hombre, una vez que estás muerto, las cenizas son parte de ti misma, con lo cual tienes fijado al alma, pero sí es lo mismo. ¿Me explico? Es decir, son todo creencias que cada uno tiene, por eso yo me meto mucho con los griegos, porque nos dejaron solo una forma de supervivencia. Y entonces posiblemente no haya solamente un alma, lo que está es la energía que tenemos,
Yo me acuerdo de estar muriéndose mi padre y estar pendiente. Y en un momento ves que está muerto y hace el momento anterior estaba vivo. ¿Dónde va esa energía si la ley de la energía ni se crea ni se destruya? Pues en algún sitio tiene que estar, que es lo que vemos o lo que podemos ver cuando lo vemos. Como dice Aldo, dice, vas a ver más, yo no tengo ningún problema. Más saludo al señor, a la bailarina y a quien sea. Y además con todo el respeto, porque me parece que es el respeto que merecen las personas que han vivido y que a lo mejor han encontrado el descanso por lo que sea, que es todo el follón que nos explican los egipcios y que no entendemos. Y entonces son esos ritos los que ayudan a esa energía que sobra de nuestro cuerpo para encontrar el reposo en algún sitio que puede ser lo que queráis, cada uno dentro de su religión o su creencia, o que respetamos todo el mundo, ¿no? ¿Que le tienes el fantasma del abuelito en casa? Pues fenómeno. Claro, yo tengo a todos mis manes, hasta las fotos de toda mi familia están allí. Hola abuelo, hola no, padre, hola. ¿Por qué? No hay por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Me explico? Ni a los muertos hay que tener miedo a los vivos. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Pero los muertos no hacen nada. Te los llevas a tomar unos vinos y chala, vámonos de juerga.